Dos minutitos nos separan de las 9 de la mañana. Abrimos la primera entrevista de la jornada. Recibimos al doctor Germán Haller, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. El objetivo de esta charla tiene que ver con una mirada reflexiva desde la academia a propósito de analizar los últimos sucesos que han sacudido la opinión pública de nuestro país, que tiene que ver con el homicidio de 4 personas, entre ellas un niño de 11 años en el barrio Maracaná, otro suceso con más de 20 balazos en el barrio Coppola en el fin de semana. Bienvenido, primero que nada, doctor, ¿cómo anda? Un gusto estar con ustedes. Un gusto recibirlo. Estos dos sucesos que yo mencionaba de los últimos días, dan pauta de que estamos dando un escalón diferente en la situación de violencia y de criminalidad en el país. Sí, en realidad son corroboraciones de lo que desde hace tiempo atrás, desde años atrás, vemos como un proceso evolutivo malo, por supuesto, pero no dejan de ser, más allá de la parte obviamente humana, ¿no? Es espantoso. No dejan de ser corroboraciones como flashes que se van disparando, porque a esas masacres o matanzas que tuvimos el otro día le pueden seguir varios días que no. Entonces el error sería concentrarse solo en esas muertes o en un periodo luego de meseta donde la cuestión se tranquilice. Cualquiera de las dos ubicaciones sería errónea. Tenemos que darnos cuenta que esto es un proceso inequívoco que en lo que va del siglo, para hacer un corte, ¿no?, técnico, digamos, desde comienzo de este siglo, que se dice pronto, pero está casi en el cuarto de siglo, no es por nada. La escalada en homicidios, solo en homicidios, además de en violencia, en Uruguay es elevadísima. Es muy grave lo que tenemos, pero no para generar una suerte de alarmismo, sino al contrario, para decir, bueno, bajemos un poco revoluciones en algunas cuestiones, no me refiero solo a lo político, quiero aclarar, hablo en todo sentido, en los discursos y en lo que fuese, y empezar a trabajar mucho más en lo inmediato, sin duda, porque son situaciones chocantes, estresantes, brutales, tratar de inhibir violencia, homicidios, etcétera, pero también a largo plazo una suerte de inversión desde el punto de vista humano y en estructura para tratar de prevenir, contener o que estas situaciones no lleguen a estos extremos de violencia. Es decir, es difícil que podamos inhibir que las personas se tomen venganzas, revanchas injustas, violentas, pero lo que podemos tratar es de que retornemos a un camino en el cual este tipo de cuestiones se dirimían de una forma menos extrema. Y eso es, además lo que estoy diciendo, por cierto, no es una lucubración mía, es lo que se hace en cualquier parte del mundo cuando se ven este tipo de situaciones extremas, tratar de no solo apagar el incendio en el bosque, sino prevenir que otro no prenda fuego en el bosque, ¿no? Haller, perdón, surgen con muchas consultas, ¿no?, a lo largo de lo que hemos dialogado con usted, con otros especialistas en la materia también, y por allí me generan muchas reflexiones. Por ejemplo, Rogido dice, el Frente Amplio cuando fue gobierno entendía que bajar la desigualdad, intentar llegar a esos sectores más vulnerables, podía llegar a revertir la situación, pero si uno repasa las estadísticas, los homicidios aumentaron notoriamente desde 2018 hasta la fecha. ¿Y qué pasa con los abordajes que hace este actual gobierno, ¿no?, con el descenso de los homicidios durante algunos años, que entienden se ha incrementado, pero a niveles mucho más bajos, el nivel de muertes violentas? ¿Qué análisis se hace de eso? Sí, Maggie, ¿Qué está pasando en ese sentido? Porque pareciera ser que los homicidios bajan, pero sin embargo damos cuenta de muertes a diario, un cuádruple homicidio. ¿Por dónde pasa la estrategia inmediata? Lo que me planteas son dos cuestiones, dos ejes, los dos fundamentales, ambos extensos. Trataré de ser muy sintético. Por el primero, queda bastante claro, no de ahora, ya desde hace mucho tiempo, pero a veces la gente no quiere escuchar, francamente, que la pobreza no es un factor estrictamente criminógeno. Puede tener cierta incidencia, como todo tiene incidencia, pero no significa más pobreza, más delincuencia, menos pobreza, más delincuencia. La ecuación no es directa. Esto está probado hace más de un siglo, pero no importa. Llegando a la actualidad, la pobreza lo que puede implicar, sí, son determinadas formas de delincuencia, determinadas variaciones, porque si no, de lo contrario, tendríamos que partir del supuesto de que en los sectores, no me gusta hablar de clases sociales, pero tenemos que decir de una forma simple, los sectores medios y elevados de la sociedad habría que decir que no se delinque, y quiero advertir que seguramente es donde tenemos la mayor cifra negra de criminalidad. La idea o percepción desde el punto de vista criminológico, político, criminal, de que el delito se produce como fruto de la pobreza es al borde infantil. Es decir, no tiene ningún tipo de sustrato empírico. Lo que sí uno
Lo que sí altera la ecuación, y en Uruguay lo vimos cuando la crisis 2001-2002, porque en realidad es una crisis de 2-3 años prácticamente, es un incremento de determinada delincuencia propio de las personas que tuvieron un fuerte cambio estructural en su estatus. Entonces sí podemos encontrar gente que estaba más o menos aceptablemente y baja, ese puede ser un factor de incidencia criminal. También podríamos plantear el opuesto, pero de todas maneras, planteemos por lo menos ese. Las bajas en las estructuras sociales incrementan, a veces no es inmediato, en el caso de Uruguay en aquella época, para que vean que no es un tema solo actual. En aquella época el incremento de delincuencia no se dio en el momento exacto en el que se dispara el valor del dólar y que los bancos se cierran, se produce en el margen de 1 y hasta 2 años después, es un efecto lateral. Eso como primer tema, la pobreza no es un elemento desde el punto de vista criminógeno tan determinante, lo que sí tiene un gran problema social, es una injusticia que va por fuera de lo que estoy tratando estrictamente ahora, que es lo social. Y por supuesto que hay que atacar esos espacios de vulnerabilidad y de pobreza porque lo que sí encontramos en la gente más pobre son a la mayoría de las víctimas, que ese es otro elemento que se desprende del que acabo de señalar, pero bueno, pasemos al otro punto, sobre políticas de gobierno. Las políticas de gobierno, en general, todas aportan algo positivo y ninguna termina de funcionar adecuadamente. No me refiero a este o al anterior, sino a la sumatoria, porque terminamos no aceptando que el crimen es un fenómeno que se da en la sociedad con frecuencia. Normal en el sentido no de la palabra coloquial de normalidad como bueno, sino normal como es la patología o como es la muerte. Las enfermedades son normales. Nadie puede decir que nunca se ha enfermado en la vida y todos sabemos que nos vamos a morir. No es un pensamiento fatalista, sino estrictamente realista. El delito funciona de forma medianamente similar a esto, es decir, una sociedad heterogénea, compleja, como la nuestra, no Montevideo, cualquier ciudad prácticamente del Uruguay o pueblo en términos generales, tenemos esas complejidades que hacen que el delito sea una forma deficiente, pero en definitiva una forma de comunicación social. Cuestión que a veces cuando uno lo dice puede malinterpretarse. La forma de comunicación no quiere decir que sea buena, es una forma de comunicarse. Matar al que me debe dinero es una forma deficitaria de comunicarme que quiero que me paguen. Es pésima y entonces el delito efectivamente defrauda las expectativas cognitivas que se cifran en el rol de ciudadano de cada uno de nosotros. Expresión que no es mía, quiero aclarar, pero que me parece muy precisa y que viene de lo más profundo de la sociología ya de más de un siglo. Es decir, el delito es una forma de expresarnos. Quiere decir eso que tenemos que tratar de educar a la gente para expresarse también diferente. Es decir, yo, vos, el burro adelante, yo, vos, cualquiera de ustedes, podemos tener pensamientos mezquinos, llámenle maldad, llámenle egoísmo, estará mal, será pecado, será inmoral, lo que ustedes quieran, pero no necesariamente delito. ¿De acuerdo? Pensar mal no es delito. El problema es cómo expresemos las cosas. Acá está lo mismo. Yo puedo detestar a mi socio, pero no significa que pretenda matarlo. ¿Se entiende? Es mejor que utilice otro tipo de canales. Esa es la parte educativa en la que a mí no me gusta decir que sea solo los gobiernos, porque los gobiernos son el fruto de una sociedad. Pero bueno, si quieren, digamos, los gobiernos creo que se han enfocado siempre procurando ir a la parte, llamémosle, cuasi que policial. Está bien que lo hagan, se podrá discutir la forma de cada cual, pero básicamente, por supuesto que hay que hacerlo y hay que hacer un legítimo uso de la autoridad, pero no del autoritarismo. Y eso es correcto. Podemos discutir los caminos, pero seguramente encontremos entre aquellos y troyanos puntos de conexión, seguramente. Ahora, el problema es que tenemos que trabajar mucho más en la etapa en la que no necesitamos aún al policía. En esa etapa estamos en déficit. Ustedes me han escuchado decir algunas veces aquí, y bueno, lo repito en todos lados y tampoco es invento mío. Uno no crea, uno reordena de alguna manera que Uruguay necesita una mucho mayor intervención del Estado, no es el gobierno, es mucho más en todos esos ámbitos más vulnerables, que no solo son de clase baja, hay ámbitos vulnerables en el ámbito, también en la sociedad, en la parte alta. Doctor, y yo le quería preguntar, más o menos en este sentido, desde la política criminal, ¿qué se puede aportar? Eventualmente, no sé, se lo pregunto si es viable o no, crear nuevos delitos, aumentar penas, no sé. ¿La política criminal cómo puede ayudar para disminuir los niveles de violencia de la sociedad? Bueno, eso siempre es una pregunta, obviamente, siempre pertinente. El incremento de penas y la creación de nuevos delitos, que puede haber alguna hipótesis que se justifique. Uno no puede decir no sirve nada.
todo está en el valor cero. No, puede haber situaciones porque la sociedad va mutando. Hay delitos que hay necesidad de construirlos, crearlos porque han cambiado formas de delincuencia. Pero esa sería la excepción. La regla es la ecuación, ya a esta altura también, estoy para las cosas viejas, pero tiene siglos, tiene más de 200 años, la afirmación de que más pena no implica menos delito. Lo vemos desde el tiempo de la Ilustración y el Iluminismo con Beccaria, 1764, pidiendo la pena lo más próxima al delito, la mínima necesaria. ¿Por qué? Porque la pena es un mal que se infringe contra quien ha cometido otro mal. Pensamiento muy de la filosofía de Hegel, pero que es aceptable en este sentido. Por lo tanto, si sabemos que la pena es un mal, nadie puede decir que la pena sea buena. Y eso conceptual, filosóficamente y en la práctica lo hemos ratificado con, con el mero fracaso carcelario. Es decir, entonces esa receta, que es así que en Uruguay tenemos probado que anda mal, insistir en ella es un error. Eso no quiere decir que tengamos que dejar a todas las personas libres, sino darnos cuenta de que la pena tiene que utilizarse como un mecanismo cuando no queda nada, cuando el resto no funciona y para situaciones verdaderamente graves. Un delito, por definición, siempre es grave, pero dentro de ese nivel de gravedad hay subsistemas. En ese sentido, la política criminal que apunte a la parte represiva tiene el facilismo de lograr cierto convencimiento en la gente, porque el ciudadano no es tonto, pero hay una cosa que es real, se le viene repitiendo, no en Uruguay, en casi todo el mundo, que la respuesta al delito es más policía, más detenciones, más tiempo en reclusión, más creación de delitos. Y esa ecuación no funcionó nunca en ninguna parte del mundo. Aler, y esto que usted menciona en este contexto electoral me hace pensar en esta propuesta de allanamientos nocturnos. ¿Podría ser un aporte para mejorar los niveles de violencia y de inseguridad? Sí, siempre me preguntan lo mismo. No ustedes, es el tema de allanamiento nocturno. Y claro, yo sé que, la verdad, yo creo que, como somos pocos y nos conocemos en Uruguay, yo creo que el allanamiento nocturno factiblemente en una compulsa de la gente se pronuncia a favor. Y yo obviamente tengo que ser súbdito de las mayorías, pero eso no quiere decir que concuerde. A mi modo de ver, el allanamiento nocturno es una receta que en el mundo está, que predomina y que funciona mal. Es decir, hay que decir todo, hay que decir que está, que Uruguay es de los pocos países que no, para mí afortunadamente, para la mayoría de la gente. Uruguay y Portugal, ¿no? Son los dos países. Sí, hay algunos más, pero de nuestra región sí, nuestra cultura, Uruguay y Portugal. Pero hay otros países en el mundo. Hay que también ver cómo funciona. ¿Qué hacen en muchos países, incluyendo Estados Unidos? En la medida de lo posible no disponen del allanamiento nocturno, por el riesgo de matarse entre ellos. Es decir, el riesgo de que nosotros somos los policías, hacemos el allanamiento y más allá de tener hoy sistemas de visión, etcétera, etcétera, tener problemas de graves riesgos. Y la gente tiende, delincuente o no, no importa, a oponer mucha más resistencia cuando se le allana en forma nocturna, sin luz, por una cuestión connatural a los seres humanos. Eso no requiere mucha explicación criminológica, es del mundo de la naturaleza. Y además hasta se ha dicho, yo varias veces lo he visto y yo entiendo y respeto la oposición, pero no comulgo nada de eso, la idea de que, bueno, lo que pasa es que esto se pensó para los tiempos que no había electricidad. Los allanamientos nocturnos lo normal es desconectar la electricidad antes de hacerla. Es decir, que ese argumento cae por su peso, demuestra que no se tiene conocimiento de en qué consisten. La receta, si Uruguay la implementa, y esto es lo que a mí me preocupa más que la discusión en la que uno puede tener razón o estar equivocado como todo en la vida. Si se implementa la receta y funciona, me dirán a mí o a cualquiera que haya hecho comentarios al respecto, estabas equivocado, si diré, tenías razón. Y no es más grave que eso. Hagámoslo al revés. Y si no yo, porque mucha gente lo dice en el mundo, los que tienen allanamiento nocturno tienen fuertes opositores. Y si uno dice, bueno, se están haciendo los allanamientos nocturnos, y más allá de que pueda haber algunos fallos o errores operativos, resulta que eso no es funcional para abatir la criminalidad, porque hoy la criminalidad no se rige estrictamente por el día o noche, y ustedes lo saben de igual a mejor que yo. Como periodistas lo ven permanentemente. Las balaceras ya no son solo de noche. Y si no funciona, ¿a qué escalón subimos luego? Es decir, yo no quiero estar anunciando cuáles son los que uno imagina, pero esto es una escalada en que al final, cuando tomamos una receta que es equivocada y vamos por ese camino siguiendo ese derrotero, es difícil que la gente recule y vuelva al punto de arranque. Yo creo que en ese sentido los técnicos tenemos un deber ético, por lo menos de anunciar lo que entendemos que no es conveniente. Propietarios de la verdad no somos, y los allanamientos nocturnos yo creo que en Uruguay es factible que salgan.
y bueno, tendremos que venir un día a decir, ¿se acuerdan lo que decíamos? Aler, pienso en las diferentes exposiciones que ha realizado acá, en otras entrevistas también, respecto al trabajo a largo plazo, el enfocarse en políticas de educación, sociales, un Estado presente desde el inicio de la vida prácticamente, ¿no? Sobre todo en esas zonas que son más complicadas. Sin embargo, la violencia sigue en escalada. Al mismo tiempo que se trabaja en eso, ¿habría que tener políticas inmediatas de mayor represión, pienso, por ejemplo, para abordar la realidad que estamos viviendo? Sí, sí, porque con hay barrios donde en la noche no se puede ingresar, los vecinos tienen que llegar antes. Se necesita una intervención para que esas personas puedan vivir un poco más tranquilas también. Claro, porque no son cuestiones contradictorias. ¿Y ahí qué sería el ideal en este momento? O por lo menos ¿Referido a lo primero o a lo segundo? A lo segundo. Referido a lo segundo. El Estado no es la policía, es el Estado, tiene que hacer un claro ejercicio de la autoridad, que nada tiene que ver con autoritarismo. El ejercicio de la autoridad es algo magnífico, es ajustarse a derechos. Pero no solo a derechos cuando sacamos eventualmente, no estoy pensando en ninguna hora, pero una ley de tipo autoritario. Por ejemplo, pegarse a derechos es pegarse a la Constitución. Los militares a la calle, por ejemplo. Bueno, para mí resulta más que obvio que la medida no es adecuada, no sería adecuada. Pero independientemente de eso, que por supuesto que tengo fuertes reparos, pero no por un tema solo de resabio de la dictadura, es porque no conozco muy bien el asunto, es decir, porque no tiene la formación, porque si queremos formarlos a partir de cero, entonces no busque a los militares, forme policías adecuadamente para esa tarea. Me parece que es un contrasentido y termina siendo en forma no deseada una suerte de agravio a la propia policía. Pero que en Uruguay haya que tener mayor represión. La palabra represión bien utilizada no es incorrecta, porque represión es lo que hace un policía cuando detiene adecuadamente a una persona infragante y delito o con una orden de una disposición judicial o incluso indicado por el fiscal de acuerdo al código cuando competa. Ese problema de esa represión no es la que preocupa. El problema es cuando deformamos la palabra represión y el mensaje no es que la policía reprima el delito, sino que se le pide al policía, que no es lo que quiere el policía, lo digo claramente porque conozco muy bien el paño, se le pide al policía que dé un plus y poco menos que detenga de forma violenta innecesariamente, que haga una demostración o alarde de fuerza. Eso separa al policía del ciudadano, lo distancia, pero no solo del ciudadano que es delincuente. La distancia del ciudadano que empieza a tener más temor de su vínculo con la policía. Uruguay ha tenido una lucha sempiterna desde que volvimos a la democracia para que la policía se conecte mejor con el ciudadano. Y este es un reclamo que ha sido siempre de la policía, quiero aclararlo. Y nosotros podemos destruirlo muy rápidamente. Hay que tener cuidado. Entonces, cuando tú me decís, May, más represión, ¿bien entendida? Por supuesto que sí. ¿Cuál es la represión bien entendida? Y bueno, yo arrancaría con el artículo 7 de la Constitución y todo lo demás y la idea de igualdad y de respeto de las personas, lo cual no significa que el policía no actúe utilizando la fuerza en forma progresiva cuando corresponda, hasta el extremo de quitar una vida. Fíjense lo que estoy diciendo, pero ajustado a derecho. Cuando al policía, en cambio, le pedimos una especie de ejercicio de autoridad desmedido, el policía termina en la fiscalía o en el juzgado viendo aniquilada su carrera por un mensaje dado por determinados sectores de la sociedad que lanzan la piedra pero esconden la mano. Es decir, piden eso, pero luego dicen yo no tengo nada que ver. Doctor, le quiero preguntar, esta capaz que le corresponde las generales de la ley, pero ante el avance narco, la vida de los operadores de justicia, pienso fiscales sobre todo, pero jueces, abogados, ¿corre más peligro ahora que hace 20 años atrás? La respuesta no creo que sea exacta. Yo creo que factiblemente sí. Habría que ver situaciones. Ahora, si les sirve de dato, yo qué sé, sin llevarlo a extremas. Yo estoy jubilado de la profesión de abogado, pero amenazas recibí desde los comienzos de la actividad. Reconozco, vivía en un estado de inconsciencia quizás no adecuado. De algún tiempo las que eran grabadas las guardaba, las coleccionaba como un artículo realmente de colección. Nunca ni siquiera evidencié ninguna, nunca dije nada y definitivamente no me pasó nada. Los tiempos cambian y de repente lo que estoy diciendo no es aplicable hoy día, puede haber ciertos extremos, pero sin decir nada que identifique. Yo recuerdo hace años atrás, no digo cuántos, en un estudio jurídico muy prestigioso entró un cliente disconforme y valió todos los que encontró. Le incrustó una bala con el orificio de entrada y salida de un abogado en la pierna que se escondió debajo de un escritorio. Ese escritorio sirve, son buenos artefactos de defensa, y el resto salieron rajando. Es decir, si vamos por hechos de violencia, ha habido.
y amenazas. He dicho abogados porque siempre está la imagen de que las amenazas son a jueces y fiscales, son también abogados. En la mayoría de los casos que yo he sabido coloquialmente, el abogado ni siquiera las evidencia. Pero presiones, amenazas, y yo creo que todos los que ejercemos en penal o ejercimos, hemos tenido. Es factible que hoy, a la luz de una mayor violencia en todo el ámbito ciudadano, esa violencia no solo haya aumentado, sino que va a seguir en aumento. Es decir, es correlativa a lo que pasa en lo cotidiano. Marca un antecedente de lo que pasó el viernes en Maracaná, con más de 100 disparos, diferentes armas, la muerte de un niño, 4 personas asesinadas violentamente. Sí. No estábamos acostumbrados tal vez a este nivel de violencia. Es un antecedente y es la confirmación de lo que uno ve, de lo que uno veía y de lo que uno ve. Ya tenemos que cerrar, pero agrego es espantoso decir que se podía ver modificadas. venir y quiero aclarar que estamos mejor de lo que podemos llegar a estar dentro de un tiempo. Eso no lo dije ahora, lo dije en Salta, en unas jornadas de criminología hace 20 años y pasó. Muchos lo tomaron en broma, pero lo dije en serio. Doctor, muchas gracias por estos minutos. Nos quedamos con más ganas de seguir conversando. A las órdenes, como siempre.